Para el diseño de canales y cualquier obra de arte dentro de un sistema de riego, se basa en la hidráulica de canales abiertos, ¿no? En este caso, toda la hidráulica de canales abiertos no considera el flujo presurizado, ¿no? La energía que tiene para mover las masas de flujo vienen en función de la altura de posición, ¿no? De la energía potencial que tiene y por gravedad se puede transportar el flujo, ¿no? El flujo en conductos abiertos, en cursos naturales, se caracteriza por la presencia de una superficie libre, es decir, que hay un espejo de agua, ¿no? Como está en contacto con la atmósfera, en ambos puntos, en cualquier punto que se quiera realizar el análisis para determinar sus características hidráulicas, eh, la energía de presión viene a ser la presión atmosférica. Como en cualquier punto tiene la misma presión, ya no se considera, ¿no? Estos términos se vienen a simplificar. A diferencia de, por ejemplo, cuando tenemos sifones invertidos, ¿no? Entonces, la energía generalmente va a ser la energía de gravedad, ¿no? Y es la energía que va a llegar a transportar el flujo en sistemas de riego en canales abiertos. Para lo cual es necesario en cada una de las obras de arte analizar las pérdidas de energía y que esta posición en la que se encuentra aguas arriba tenga la energía suficiente para transportar a ciertas velocidades, en caso de que se requiera velocidades de autolimpieza, y también transportar la masa de agua eh, de un punto a otro, ¿no? Este flujo del agua se va a clasificar en flujo no permanente, ¿no? Va a cambiar sus características a lo largo del tiempo. Y también va a ser un flujo variado en función de la longitud. Ese flujo permanente, cuando nosotros, en realidad, ah, en canales, cuando tengamos las características de la obra de toma, cuando captamos el agua, en realidad tenemos que es una clasificación de un flujo no permanente, ¿ya? Porque va a cambiar. No siempre vamos a tener, por ejemplo, que el caudal, bueno, en estos casos, cuando se vierta el excedente y tengamos el caudal máximo, tengamos obras de control que funcionen de acuerdo al caudal de diseño, en la hora de toma, vamos a tener un flujo eh, relativamente permanente, ¿no? Pero en el caso de que se baje este caudal y baje por debajo del caudal de diseño en caso de época de estiaje, ahí no tenemos las características de los canales, un flujo no permanente, ¿no? Pero en el cálculo hidráulico nosotros vamos a hacer una referencia a que las características de diseño con el caudal de diseño, con de este caudal y las velocidades que queremos diseñar que tenga nuestro canal, las velocidades de autolimpieza para el arrastre de los sólidos y velocidades que eh, eh, no lleguen a erosionar o desgastar el material del canal, de la solera y de las laterales, con esas velocidades, con esas características, las vamos a considerar permanente, ¿no? Un flujo permanente para el diseño en un estado crítico o en un estado en el que se requiere que el transporte del caudal necesario, ¿ya? En este flujo vamos a tomar que el caudal va a transportar, por ejemplo, va a ser uniforme en función de que estas características de un flujo permanente puede ser uniforme o variado, ¿ya? Cuando es uniforme, nos quiere decir que se comporta como si fuera las condiciones óptimas, ¿no?
que las características como tirante, velocidades a lo largo de la longitud es constante y variado cuando se provocan las curvas de Lenz, ¿no? En esta clasificación en función de las longitudes, como uniforme y variado, en la realidad se va a presentar generalmente y siempre en la realidad que el flujo va a ser gradualmente variado y rápidamente variado, ¿ya? En este caso, de los canales, vamos a considerar en sí que la pérdida de energía, al ser un flujo variado, la pérdida de energía es la que hace que nuestras condiciones y características como tirantes vayan a cambiar a lo largo de la longitud, ¿no? Y el desarrollo del canal. Entonces, esa pérdida de energía podemos relacionarla directamente con la pendiente del canal y la longitud con la que tenemos en el recorrido del canal, ¿no? Por ejemplo, cuando relacionamos de esa manera, que les decía, ya en la clase de obras de toma, si consideramos que esta es la pérdida de energía, por ejemplo, esta es la pérdida de energía, este es la longitud y este es el ángulo de inclinación, ¿no? Este es el ángulo de inclinación que bueno, se repite aquí, ¿no? Entonces, la tangente de ese ángulo viene a ser la pendiente, ¿no? Y esa pérdida de energía representa la pendiente del canal por la longitud del recorrido desde un punto, que puede ser el punto 1, hasta el punto 2, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, um, cuando tenemos, por ejemplo, un flujo uniforme, cuando las tres líneas características de un flujo en canales abiertos son paralelas, es decir, la línea de energía, la línea de la superficie del agua y la línea del fondo del canal, son paralelas, eh, podemos considerar que es un flujo uniforme, ¿no? ¿Por qué? Porque es tirante, no cambia aquí, ¿ya? Para que esta pendiente igual sea la misma de la solera, ¿no? La longitud de velocidad también no va a cambiar aquí, entonces eso es un flujo uniforme, ¿ya? Pero en un flujo gradualmente variado tenemos varias pendientes, ¿no? Tenemos la pendiente de el fondo del canal, tenemos la pendiente de la línea del agua y tenemos la pendiente de la línea de energía, ¿no? En muchos casos, alguna bibliografía la determinamos S/F. Al tener tres pendientes y ser diferentes las líneas de la superficie, ya sea de la energía del agua y del fondo del canal, van a variar los tirantes y van a variar las velocidades a lo largo de el recorrido del canal, ¿no? Como en este caso, ¿no? Como en este caso, vemos aquí que tenemos una velocidad, en este caso la velocidad es igual, la energía de velocidad también va a ser igual. Los tirantes, bueno, en este caso también los tirantes son iguales y estas tres líneas son paralelas, ¿ya? Cuando las tres líneas son paralelas y esta es mi pérdida de energía, H/F, en este caso yo puedo considerar que la pendiente del fondo del canal es igual a por la longitud, es igual a pérdida de energía, ¿ya? Pero un flujo uniforme. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las distancias son, los tirantes son los mismos, las alturas de velocidad son las mismas y las líneas son paralelas, entonces yo relaciono mi línea de energía con características como la solera o la pendiente del canal, ¿no? Solo en este caso con su flujo uniforme, pero si se presentan casos que son curvas de remanso, entonces esa consideración no es válida, ¿no?
En algunos casos se utiliza como una simplificación para resolver el problema, pero eso es para considerar como un flujo uniforme, ¿no? Y tenemos también diferentes tipologías de secciones transversales, son secciones cónicas, que tenemos la sección trapezoidal, que también es muy utilizada en canales, también la rectangular, donde las características son el canal, la pendiente, Manning, que viene a ser la resistencia al flujo, el ancho de la base, el tirante del agua, el talud lateral o Z, en muchos casos autores, en vez de esta pendiente P, lo denominamos como Z, ¿no? Y puede tener dos variaciones, o puede tener, por ejemplo, Z1 y Z2, ¿no? Diferentes pendientes de acuerdo a las características topográficas, ¿no? Las fórmulas nos van a servir para determinar, por ejemplo, en condiciones uniformes, algunos parámetros, ¿no? Si tenemos la velocidad o consideramos una velocidad de diseño, tenemos la sección rectangular o una sección trapezoidal, tenemos las formas geométricas, como la base, tenemos el espejo de agua, se pueden determinar características como el área mojada en función del tirante y se puede determinar el perímetro mojado en función del tirante para determinar el tirante normal, ¿no? Esta es la pendiente de fondo del canal y la rugosidad que depende de la característica del material con el que se está construido el canal, ¿no? Ahí nuevamente velocidad, radio hidráulico, pendiente, rugosidad. Otra fórmula utilizada también en canales abiertos es la continuidad, ¿no? Y para continuidad, en muchos casos, bueno, no tanto así la continuidad, sino también la relación del caudal en función del área, ¿no? Si el caudal es igual a la velocidad por el área, nosotros podemos despejar la velocidad. La velocidad va a ser igual al caudal dividido entre el área, ¿no? El radio hidráulico es en función de las características geométricas, es el área mojada entre el perímetro mojado, ¿no? Este caudal, si tomamos Manning, consideramos que la velocidad, o el caudal, perdón, el caudal es igual a la velocidad por el área, y esta velocidad la consideramos de Manning, multiplicamos por el área, tenemos esta ecuación que proviene de Manning, ¿no? Área de 5 tercios, pendiente del fondo del canal, perímetro mojado y rugosidad. La rugosidad va a depender de cada uno de los materiales con los que se va a construir el canal, ¿no? Aquí tenemos alguna tabla en la que depende del material, la rugosidad se puede asignar con un rango de valores, ¿no? En cuanto a esta tipología, pueden ser canales revestidos, pueden ser canales sin revestir, etcétera, ¿no? También aquí tenemos otros coeficientes de Manning en función de materiales más utilizados, más comunes: acero corrugado, fierro fundido, concreto bien acabado, tierra y roca, ¿no? Ah, Mayormente se utiliza también, aparte de la fórmula de Manning, se puede utilizar la fórmula de Chesney, ¿no? Chesney tiene el coeficiente C de resistencia al flujo, el radio hidráulico y la pendiente del fondo del canal. Entonces, los valores de la resistencia al flujo van a ser para Chesney, en vez de N de Manning, C, ¿no? Y ese coeficiente se puede determinar en función de esta ecuación, ¿ya? Donde está en función del radio hidráulico, también va a estar en función del tipo de material que va a estar, por ejemplo, representado por el factor K de rugosidad de Chesney,
que depende de cada uno de los materiales, ¿no? Aquí tenemos los más comunes para hacer el rodal, hierro fundido, concreto, tierra, grava, roca, ¿ya? Estas son las rugosidades de Chessy. Y también para la pérdida de energía, ya si contamos que el flujo no es uniforme, ¿no? Esto es lo comúnmente que se utiliza en tuberías. En tuberías tenemos ahí que la fórmula para la pérdida de energía de Darcy, que va a depender entre el factor de fricción de Darcy, F, la longitud, la velocidad, la energía de velocidad y el diámetro de la tubería, ¿no? Donde F se puede determinar con diferentes ecuaciones, ¿no? Algunas de las ecuaciones, bueno, esa F y las ecuaciones en las que se deben emplear van a depender dependiendo del rango en el que se encuentra el número de Reynolds, ¿no? La más utilizada de amplio rango para variación del número de Reynolds es la de Colebrook, donde tenemos aquí la ecuación, ¿no? Que está en función del número de Reynolds, el factor de fricción, donde lo podemos iterar y el factor K, ¿no? De rugosidad. Entonces, con esto nosotros podemos determinar la pérdida de energía en tuberías, ¿no? Eh, y en este caso, mm, si tenemos la ecuación considerada, el caudal ya con todas las ecuaciones reemplazadas, las podemos, la podemos considerar de esta ecuación, ¿no? Que el caudal va a estar en función del área, el radio hidráulico, la pendiente, el factor K, la viscosidad y, bueno, la gravedad, ¿no? Para aplicar la fórmula de Manning tiene diferentes rugosidades, en el lecho y en los taludes, en las soleras, y en muchos casos si es una rugosidad compuesta, si por ejemplo tenemos un material en la solera y solamente en los laterales tenemos otro material, por ejemplo tierra. Una de las ecuaciones para determinar la rugosidad compuesta es la de Horton-Minting, que hace una ponderación, ¿no? Este va a ser el perímetro 1, que va a ser la suma de estos dos perímetros, y este va a ser el perímetro 2, ¿ya? El perímetro 2 y el perímetro 1 se les asigna sus rugosidades, la rugosidad 2, dependiendo del material, y la rugosidad 1. Entonces, aquí reemplazamos en esta ecuación, ¿no? El perímetro 1 por rugosidad 1 más el perímetro 2 por rugosidad 2, pero sin antes, perdón, es elevar a la 3 medios la rugosidad y también para la rugosidad 2 a la 3 medios, ¿no? Sumamos estos dos. En el caso de este ejemplo que tiene dos rugosidades, dividimos entre el perímetro total y elevamos a los 2 tercios, ¿ya? Esa es una ponderación en función de la longitud del perímetro mojado, ¿no? Pavlovsky también tiene su ponderación, que solamente lo eleva al cuadrado y después saca la raíz cuadrada, ¿no? Pero es su forma de ponderar el perímetro, la rugosidad equivalente, ¿ya? En función de los perímetros. Luther también considera una ponderación, pero ya considerando radio hidráulico, el área y el perímetro, ¿no? Mojado. Este es el perímetro total, radio hidráulico total, y aquí la ponderación de los radios y los perímetros mojados. En este caso, podemos, ya, entonces, perdón, digamos,
Muchas veces en ríos se encuentran secciones compuestas, ¿no? Eso ya lo hemos visto también para la modelación de ríos, es explicado, ¿no? Ya en canales es un poco más fácil determinar la velocidad compuesta con esas ecuaciones, ¿no? Ya cuando se tienen, por ejemplo, diferentes rugosidades, los caudales también va a depender de las diferentes áreas mojadas y los perímetros mojados ponderados, ¿no? Es una de las formas para determinar el caudal total en función de la sección transversal que tiene diferentes rugosidades, ¿no? En conductos circulares parcialmente llenos, en este caso, eh, también son, si son cerrados, pero no están totalmente llenos, es decir, tienen una masa de aire. Entonces, estos conductos cerrados también trabajan a gravedad, ¿no? Y también se consideran como flujo en canales abiertos, ¿no? Donde, las presiones, bueno, no van a ser flujos presurizados, ¿no? Aquí tenemos los parámetros, Z que viene a ser el espejo, va a ser Y menos 2 veces D, el ángulo de abertura pi, arco coseno de Z dividente de medios. Las características geométricas de la sección van a ser el área, pero esto es un área lineal, ¿no? Nunca vamos a tener en los canales abiertos un área lineal, ¿no? Entonces, en función del área que tenga, se puede separar las áreas y tener el área de la sección mojada, ¿no? El área total menos el área que no está ocupada y el área que tenemos ahí. Pero aquí tenemos, por ejemplo, este es el área del sector, que es pi por diámetro al cuadrado, y esto nos va a dar una, por ejemplo, una relación de el ángulo, ¿no? De la abertura del ángulo. El ángulo con el que está abierto dividido entre 180, entonces nos va a dar una sección de sección circular, ¿ya? Y este es el área del triángulo. Triángulo que viene a ser este triángulo, ¿no? Entonces, y este es el área del el círculo, ¿no? El área del círculo. Entonces, si yo tengo el área del círculo, le resto el área de esa sección. Si le resto esto, vamos a dejar bien el círculo, y le resto esto, ya no tengo esto, y solamente me quedaría esto como área mojada, ¿no? Y por eso le sumo nuevamente el triángulo, ¿ya? Le sumo el triángulo y ese va a ser el área mojada, ¿ya? Mm, Esta es otra ecuación para determinar el perímetro mojado de la sección circular, ¿no? Tenemos el perímetro mojado. Ahora, muchas veces buscamos las secciones de eficiencia hidráulica. Eh, ¿Qué quiere decir? Que van a conseguir, por ejemplo, en función del caudal, a veces iteramos y derivamos para la sección de máxima eficiencia hidráulica, derivamos las velocidades o el caudal, ¿no? Que transporte mayor caudal en el área mínima, ¿no? Para tener menos pérdida de materiales, menos material y eh, transportar un caudal eficientemente, ¿no? En un caudal trapezoidal, esta es la relación para eh, eh, entre alturas, bases y Z, talud T o Z, para secciones de máxima eficiencia hidráulica, ¿no? A ver, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, una tabla en la que podemos considerar
secciones, ¿no? Secciones que ocupan el área, el perímetro y el radio hidráulico, ¿no? Si tenemos el semicírculo, el semicuadrado o un semihexágono regular, ¿ya? Secciones eficientes, ¿no? Consideraciones generales, por ejemplo, en función de los materiales, si consideramos en el diseño de canales el material, la pendiente, el talud, el margen, el borde libre y la velocidad mínima permisible, ¿ya? Debemos considerar estos factores para diseñar el canal, ¿ya? Normalmente el material, que sea un material que no esté propenso a erosionarse de acuerdo a las velocidades. Se utiliza mucho sampeado de piedra, pero también las velocidades son, eh, por ejemplo, pueden llegar a desgastarse en algunos casos. Bueno, las rugosidades son muy elevadas y bajan la eficiencia de transporte, ¿no? Por ejemplo, canales de hormigón, ¿no? Hormigón ciclopio en los que ya la rugosidad se baja, disminuye porque tiene un acabado más liso y eh, la durabilidad, claro, puede ser menos que el sampeado de piedra, pero igual es muy utilizada en este medio, ¿no? Las pendientes están direccionadas más que todo a la topografía, ¿no? En cuanto a la topografía, nosotros tenemos que empezar a diseñar qué tipo de pendientes vamos a tener en canales para mantener más que todo un flujo eh, subcrítico, ¿ya? En el caso de que se requiera salvar pendientes elevadas, tenemos obras de arte como las caídas escalonadas, las caídas, las rápidas, etcétera, ¿no? El talud, el talud que tienen, si por ejemplo, mm, en cada sección rectangular también la topografía va a orientar si es que qué sección transversal utilizar, ¿no? Si son más adecuadas, por ejemplo, secciones rectangulares, son más construibles en algunas laderas de montañas, secciones trapezoidales necesitan más espejo, más ancho del canal, si se puede construirse, es más factible, en algunas secciones transversales, no, más aconsejables, secciones circulares, ¿no? El borde libre, el borde libre también es muy importante para resguardar los cambios que va a tener este flujo no permanente, ¿no? Cuando tengamos crecidas, cuando tengamos excesos, entonces de repente excesos de caudal que no puedan ser vertidos por el vertedero, de repente margen libre nos puede llegar a salvar que no se llegue a erosionar eso de caudal, ¿no? Velocidades permisibles, esas velocidades permisibles de el material, ¿no? Las velocidades mínimas por decir, en tierra son menores que las velocidades permisibles en hormigón o en zampeadas de piedra, ¿no? El material constituye en sí, nos va a definir la rugosidad, el ángulo de reposo, la velocidad máxima no erosiva, ¿no? Esas velocidades no erosivas. El material debe definir esas características. La pendiente, en función de la topografía, como les decía, la altura de energía requerida en el punto de entrega, lo cual depende del propósito que va a construir el canal, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito salvar un paso de quebrada, por ejemplo, con un sifón, entonces yo requiero tener un cierto desnivel aguas arriba y aguas abajo y pasar con una cierta energía, ¿no? De presión, velocidad, aguas abajo. Entonces, eh,
también tengo que verificar si se cuenta con esa energía de posición con una topografía, ¿no? Y el talud, como les decía, depende de cada una de las secciones transversales, ¿no? Ese talud, por ejemplo, sección trapezoidal, mm, aquí tenemos lo más aconsejable, dependiendo del material, si tenemos roca dura, 1 a 10, roca fisurada, 1 a 2, arcilla dura, 1 a 1, cascajo pedregoso, 1.5 a 1, cascajo arenoso, 2 a 1, tierra suelta, ya tenemos que tener menos inclinada la pendiente, ¿no? En este caso, y arena suelta, bueno, incluso más inclinada el talud, ¿no? De una sección trapezoidal. En caso de tener los materiales, por ejemplo, como hormigón o zapatos de piedra, podemos darnos incluso de repente considerar secciones rectangulares, ¿no? Para el margen libre, este margen se mide desde el borde superior del canal del libre de la línea de superficie del agua hasta el canal construido, ¿no? Debe considerar, como les decía, las variaciones o las fluctuaciones del nivel del agua que dependan del ingreso del caudal que se tengan o del oleaje que se pueda tener, ¿ya? Algunas de esas consideraciones que eh, recomienda tener el margen libre puede ser entre el 5 y un 30% de el tirante en la sección del canal, ¿ya? Dependiendo de también la velocidad que tenga, dependiendo de las pendientes, podemos ver las fluctuaciones del caudal, por ejemplo, podemos ver, definir ahí si puede ser menos permisible o más permisible, ¿no? Eh, Aquí vemos alguna ecuación para determinar la sección, o bueno, el margen libre, ¿no? Este borde libre va a depender de la raíz cuadrada del coeficiente C, que es 0,46 para un caudal con 7,060 y 0,76 para caudales mayores a 85 metros cúbicos segundo, ¿no? Los otros de 60, o caudales menores, 0,46, caudales mayores segundos, pero de esta magnitud, valores de S mayores, ¿no? 0,76. Y H viene a ser el tirante del, ¿no? Tenemos caudales mayores, tenemos un borde libre mayor, ¿ya? En cuanto a las velocidades mínimas permisibles, se tiene que la velocidad mínima es para que no se sedimente el canal, ¿no? Para que arrastre el caudal sólido, que de repente tenga algunas, evitar que se acumule ahí después en los canales se estén generando ahí el crecimiento de plantas y que puedan llegar a fisurar o llegar a comprometer el deterioro del canal, ¿no? Algunas velocidades son, por ejemplo, la velocidad mínima, que varía de 0,60 a 0,90 metros segundo cuando hay presencia de material fino, ¿ya? Mucho limo, ¿ya? Si las partículas son pequeñas, las velocidades también, mínimas, también van a ser más pequeñas. Pero en caso de que las partículas de caudal sólido que tenga, por ejemplo, cauce arenas un poco más grandes, entonces ya las velocidades van a ser mayores, ¿no? Una velocidad no menor a 7,075 metros segundo va a evitar el crecimiento de la vegetación, ¿no? Entonces es un valor que podemos considerar como parámetro, ¿no? Esa velocidad mínima permisible también puede determinarse en función de, como les decía, el tipo de material, ¿no? Cuando son muy finos, 0,36, cuando son arenas, 0,55 y cuando es limo grueso, 0,65. Este coeficiente C se ingresa a este valor C y en función del tirante calculamos la velocidad
mínima, ¿no? O estimamos, no calculamos, ¿ya? Estimamos esa velocidad mínima que es recomendable para el arrastre de estas partículas, ¿ya? Ah, y, por ejemplo, cuando tenemos canales no erosionables, son aquellos que están revestidos en roca, por ejemplo, ¿no? O están excavados en roca o están revestidos por hormigón, ¿ya? Pero igual se desgasta el hormigón, y la roca incluso igual, en unión, puede tener fisuras, un San Pedro Piedra igual tiene desgaste, ¿ya? Canales no erosionables son aquellos que también van a tener, en función del tipo de material, una velocidad máxima permisible, ¿ya? Y dependiendo de la unión entre sus partículas del perímetro del material, vamos a comparar la fuerza tractriz, ¿no? Para determinar esta velocidad máxima, podemos hacer de manera tentativa, de acuerdo al material, algunas tablas. Se pueden considerar recomendaciones, por ejemplo, aquí tenemos diferentes materiales, ¿no? Si tenemos pizarras, es decir, lajas, tenemos el cociente de Manning y también tenemos velocidades en función del agua limpia, el agua con partículas o el agua con arena, ¿no? Podemos considerar este último porque es generalmente para riego, por ejemplo, 1,50, ¿no? Cuando tenemos para partículas coloidales, 1,80 la base del máximo permisible, pero generalmente podemos utilizar este valor de 1,50 como máximo permisible cuando tengan arenas gravas que pueden ser más abrasivas a la superficie el canal, ¿no? Al perímetro, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos gravas y jarros, igual tienen 1,50, ¿no? Ya cuando son en materiales tierra natural, excavados, que bueno, ahora no es común realizarlo, las velocidades máximas son menores, ¿no? Para evitar que se arrastre este material, ¿ya? Los valores máximos de estas velocidades, aquí tenemos los más comunes, en arcilla, grava, arena, cascajo, los valores de velocidades máximas permisibles, ¿no? Ah, en el caso de tener canales sinuosos es necesario reducir esas velocidades admisibles porque, como hemos visto en hidráulica fluvial, hay secciones en las que se van a generar mayores velocidades que otras, ¿no? Y el desgaste también es mayor, ¿no? Por ejemplo, tenemos canales ligeramente sinuosos, un 5% que podemos sí disminuir a esas velocidades admisibles, ¿no? Si, por ejemplo, tengo una velocidad de 1,5, le disminuyo el 5%. Si tenemos moderadamente sinuosos, el 13%. Y así tenemos canales con mucha curvatura, muy sinuosos, podemos reducirle hasta un 20%, 22%, ¿no? Y el 20% de esto, eh, claro que 1,15 por 20 serían 0,30, ¿no? Llegaría a ser 1,2, por ejemplo, la velocidad máxima permisible, ¿no? Entonces, dependiendo de la forma, también podemos reducir la velocidad máxima permisible, ¿ya? Podemos también nosotros fijar las pendientes longitudinales del canal, estimar la velocidad de la rugosidad y adoptar un valor de la velocidad máxima permisible, tomando en cuenta que el tipo de material que forma el canal, ¿no? Otra consideración posteriormente a elegir un material es determinar el radio hidráulico en función de la geometría que tenga, ¿no? Posteriormente debemos determinar el área mojada, que podemos sacarla por la relación del caudal de diseño y la velocidad permisible, que generalmente es la velocidad máxima, ¿no? Podemos determinar el perímetro mojado mediante la relación área sobre radio hidráulico.
Y haciendo uso de estas expresiones, por ejemplo, para canales trapezoidales, podemos determinar la sección transversal del canal de diseño, ¿no? En este caso, base y altura. Si fuese rectangular, ya cambiamos las ecuaciones del área y perímetro para esta sección rectangular, y si fuese circular, igualmente, ¿ya? A lo que corresponde. Y también debemos disponer de un margen libre adecuado. Eh, eh, de acuerdo, existe el método de la velocidad para el diseño de canales, ¿no? Existe también el método de la fuerza atractriz o fuerza atractiva, que la existencia del flujo en un canal hace que se desarrolle una fuerza en sentido del flujo, ¿ya? Que actúa sobre el contorno del mismo. Esta fuerza recibe el nombre de fuerza atractiva, y en el valor promedio de esta fuerza atractiva está en kilogramos por centímetro cuadrado, unidades de fuerza por unidades de área, ¿ya? Esta fuerza atractriz, tenemos ahí la ecuación, que va a depender de radio hidráulico y las pendientes que tenemos en función de la gravedad y las densidades, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de una sección trapezoidal donde tenemos una distribución de la fuerza atractiva que va a depender de acuerdo a la zona, ¿no? Como podemos ver, cercanas a la superficie ya disminuye esa fuerza atractriz, pero dependiendo en el fondo, por ejemplo, ya tenemos mayor fuerza atractriz, ¿no? Aquí tenemos fuerzas atractivas unitarias máximas eh, para trapecios, para rectángulos, de acuerdo a la sección del canal, ¿no? Por ejemplo, si tenemos en los lados del canal o en el fondo del canal. Estos gráficos mostrados mm, nos permiten hallar el esfuerzo máximo en el fondo y en los taludes de un canal, ¿ya? En el fondo y unos taludes del canal trapezoidal o rectangular cualquiera, como de acuerdo a la gráfica que tenemos, ¿no? En el gráfico de la derecha permite calcular eh, la fuerza tractriz máxima en función de la relación del fondo y el tirante, ¿ya? Entonces, podemos determinar la fuerza tractriz máxima, ¿no? Vamos a ver aquí de nuevo los gráficos. Fíjense, aquí tenemos, de acuerdo a la relación entre la base y la altura, podemos determinar la fuerza tractriz unitaria en términos de tirante la pendiente que tenemos ahí, ¿no? Ahí tenemos diferentes taludes para trapezoidales, para rectangulares y para trapezoidales, ¿no? En el fondo o en el lecho, ¿no? Entonces, todo está en función de la base y la altura del canal. Si, por ejemplo, tenemos para una relación de base y altura 4 y un talud de 1.51, puede ver que el esfuerzo máximo a ver, vamos a ver aquí en la gráfica, 4 para 4, 1.5 era, ¿no? Creo que es este. En el fondo del canal vamos a tener un valor aproximado de 0.70 y algo, ¿no? Y para 4, ese es un trapecio de 1.5 a 2, vamos a tener 0.96 o aquí 0.75, ¿no? Ahí vamos a ver en función de los resultados. Ahí esa, ¿no? 0.97, no, 0.96 y 0.75 para los tableros y el fondo, ¿no? A ver, vamos a ver. La primera gráfica es para los lados del canal, 0.75 para los lados del canal y 0.97 para el fondo del canal. Ya ese es el esfuerzo
tractriz máximo en función de estos parámetros, ¿ya? Gravedad, altura, pendiente y densidad, ¿ya? Este esfuerzo cortante crítico admisible en el lecho del canal puede encontrarse mediante el empleo del diagrama de Shes o asumiendo el uso de esta fórmula, ¿ya? Este es el esfuerzo cortante crítico, ¿ya? O admisible, que va a estar en 0,8 del diámetro característico 75. Hemos visto que los diámetros característicos van a depender ¿de qué? De la granulometría, ¿no? De la granulometría, ¿ya? Y esa granulometría, ese diámetro multiplicado por 0,8, tenemos un esfuerzo cortante crítico, ¿ya? Este método de la fuerza tractriz es el principio de diseño del método para que se basa en garantizar que los esfuerzos máximos actuantes en el fondo o en los taludes del canal no excedan a los esfuerzos críticos, ¿ya? O admisibles en el material, tanto en el fondo como en los taludes. ¿Hemos visto? Que los, no, los esfuerzos máximos que se van a generar no excedan a los esfuerzos críticos, ¿ya? ¿Cuáles son los esfuerzos críticos? ¿Visto? En esta ecuación podemos determinar o como el diagrama de Shields, ¿ya? Y máximos, los máximos bien, podemos determinar en función de estas gráficas, ¿ya? Pues comparamos estos esfuerzos y vemos que no excedan los críticos, los esfuerzos máximos que se generen ahí de acuerdo a la sección transversal, ¿no? Si tenemos un diseño de un canal estable, considerando que se conoce un caudal, la pendiente del canal y el tipo de material sobre este, habrá que construir un procedimiento que debemos de estimar primero la rugosidad, ¿no? En función del material, tablas, tenemos la rugosidad. Después determinamos el coeficiente o ángulo de reposo, determinamos el talud, que tomando en cuenta que corresponde al ángulo beta, eh, que sea menor al ángulo de reposo del material, ¿ya? Se debe determinar también los esfuerzos cortantes admisibles en el fondo, los admisibles y los críticos, ¿ya? Estos son los críticos, ¿no? Y los admisibles de las gráficas, ¿no? Los valores de ángulo de reposo, estos valores de ángulo de reposo para materiales no cohesivos, eh, podemos determinarla en función de esta curva, ¿ya? Este abaco. Y recordando las ecuaciones, para el esfuerzo cortante crítico es el 80% del diámetro característico con 75, ¿no? Y el esfuerzo crítico, este es en el fondo y este es en los taludes, ¿ya? Este es fondo, fondo, y este es talud o pared, ¿ya? Entonces lo podemos determinar con esta ecuación, ¿ya? Debemos asumir un valor en la relación del fondo del tirante y determinar los coeficientes alfa y beta. Los coeficientes alfa y beta son estos de aquí, en estas ecuaciones, en función de los esfuerzos máximos en el fondo y el esfuerzo máximo en el talud, ¿no? Considerando un diseño para la condición crítica de estabilidad, se tiene que el esfuerzo cortante máximo en el fondo es igual al esfuerzo crítico. Esto en este caso ya se inicia, por ejemplo, a erosionar las paredes de el canal, ¿no? Pero tenemos que ver que los máximos no superen a los críticos, ¿no? En un buen diseño, ¿ya? Por lo tanto, será posible determinar H1 y H2, el tirante H, para que no se produzca esta erosión, ¿ya?
Lo que tenemos que buscar es que no exista erosión. Para determinar el ancho de la base del canal, mediante la aplicación de alguna de las formas de flujo permanente, como parámetros de canales, podemos calcular nuevamente la relación entre altura, base dividido entre altura, ¿no? Y verificar si esta relación fondo-tirante hallada es igual a la que hemos asumido inicialmente. Si no es así, hay que volver a iterar con los valores hasta que igualen los asumidos de la relación base-altura a los obtenidos, ¿ya? Y debemos disponer de un margen libre, un borde libre de seguridad, ¿no? Entonces, esas es las consideraciones de diseño en canales, ¿no? Hemos visto una cierta parte de revisado el flujo en canales abiertos, las consideraciones, para después terminar con las consideraciones del diseño ya, ¿no? Ya sea de acuerdo a las velocidades o de acuerdo a la fuerza tractriz. Entonces, son dos métodos en los que se puede determinar o diseñar el canal, ¿no? ¿Hay alguna consulta? Recording stopped. ¿Tienen alguna consulta? Ya vamos a hacer una pequeña pausa, después vamos a ver consideraciones del flujo gradualmente variado, del rápidamente variado, algunas estructuras de cruce, algunas obras de arte y energía específica, ¿ya? Y algunas hojas de cálculo y el software de anticanales, ¿ya? Para el diseño de canales. Unos 5 minutos de pausa y continuamos.
la, las bases para el cálculo de flujo. Recording in progress. Dentro de el flujo variado tenemos el rápidamente variado y el gradualmente variado, ¿no? Cuando es un flujo gradualmente variado, se va a tener una variación de las características como tirante, velocidad, en longitudes relativamente grandes, extensas, ¿no? No cambian abruptamente las condiciones del canal, de las características hidráulicas del canal, ¿no? Es un flujo donde cambia en distancias grandes, ¿ya? En base a esta consideración, la hidráulica que se utiliza para la determinación de las características es la ecuación de Bernoulli, la continuidad, bueno, la ecuación del caudal igual a área y velocidad, y con esta ecuación de Bernoulli y Manning, por ejemplo, ahí podemos ayudarnos en algunas secciones para determinar el flujo uniforme, el flujo normal, el tirante normal, y de repente comparar el tirante normal con los tirantes que se tienen ahí en las condiciones del canal para clasificar esta curva de remanso, ¿no? Entonces, dentro de este flujo gradualmente variado, tenemos que tener pendientes que son relativamente pequeñas, ¿no? No son mayores a la pendiente crítica. Bueno, pueden ser mayores a la pendiente crítica, pero de igual manera, son pendientes pequeñas en consideración a los pendientes que generan flujos rápidamente variados, ¿bien? El coeficiente de rugosidad es desarrollado eh, dependiendo del flujo, del perímetro del área mojada, va a cambiar esta rugosidad, ¿no? En función de el radio hidráulico mojado, por así decir. La ecuación dinámica que gobierna este flujo se obtiene con la ecuación de la energía total. Y tenemos ahí que la energía de la cota del agua, energía de posición, presión y velocidad, ¿no? Si, por ejemplo, derivamos esta energía de total, ahí vamos a tener en este sistema la sección transversal, aquí podemos ver en esta gráfica, es la energía de posición, presión, velocidad, ¿no? Eh, Derivando esta energía total, tenemos que, de acuerdo a la variación del tirante en función de X, se puede relacionar con la variación o la diferencia entre la pendiente del fondo del canal y la pendiente de la línea de energía, dividido entre 1 menos el número de Fru al cuadrado, ¿ya? Haciendo simplificaciones a la derivación de la energía total, ¿no? Donde Y es el tirante y la pendiente del canal, la pendiente de energía, y esa pendiente de energía la podemos estimar en función de el número de Manning, la ecuación de Manning para las características de la velocidad y el radio hidráulico, ¿no? Esa pendiente de energía, ¿ya? Para Chessy es esta la ecuación de la pendiente de energía. El número de Fru, que es la relación de las energías de la velocidad y las energías de la posición del agua, ¿no? En este caso tenemos mm, el caudal por la base, la gravedad y el área al cubo, ¿no? Alfa en un flujo uniforme se recomienda utilizar un valor de 1, ¿no? Para clasificar los perfiles, tenemos
12 perfiles. Tenemos los perfiles de pendiente moderada, de pendiente suave, de pendiente crítica, pendientes horizontales y pendientes adversas. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a cada clasificación de grupo, tenemos el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, ¿no? ¿Cómo comparamos primero las pendientes? ¿No? Comparamos las pendientes del fondo del canal con la pendiente crítica. Y posteriormente comparamos para clasificar si es 1, 2 o 3, comparamos los tirantes, ¿no? Si el tirante es mayor o menor al tirante normal y comparamos también con el tirante crítico, ¿no? La relación entre cada uno de los tirantes nos va a dar el tipo de curva, ¿ya? Aquí podemos ver diferentes curvas para flujo horizontal, para flujo moderado, para pendiente moderado, para pendiente crítica, para pendiente pronunciada y para pendiente adversa, ¿no? En algunas bibliografías está con clasificación de P, ¿no? Para algunas pendientes, ¿ya? Y la suave como L, leve, ¿no? Para los cambios de pendiente, en flujo subcrítico, flujo supercrítico, el tirante crítico es el control, ¿no? Cuando cambiamos, por ejemplo, en el flujo subcrítico o supercrítico, en este caso, puede generarse así, ¿no? Por ejemplo, así, y tenemos un flujo subcrítico y cambiamos a un flujo supercrítico. Pues aquí, para que tenga mayores velocidades y número plot, las pendientes son más elevadas y aquí las pendientes suaves, ¿no? La sección de control generalmente se denomina como sección de control o aquí donde se genera el tirante crítico, ¿no? El cómputo y trazo de los perfiles procede desde la sección de control aguas arriba en el caso del flujo subcrítico y desde la sección de control hacia aguas abajo en el caso del flujo supercrítico. ¿Ya? Si por ejemplo esa variación de si tenemos aquí un flujo supercrítico o un flujo subcrítico, aquí tenemos, aquí ya se produce una curva de remanso, ¿no? Que es un flujo rápidamente variado, ¿ya? Pero esta consideración sí se debe tomar en cuenta cuando, o por ejemplo, eh, la sección de control aguas arriba en el caso de un flujo subcrítico, ¿ya? Y desde la sección de control hacia abajo en el caso de un flujo supercrítico, ¿ya? Entonces, los perfiles se van a determinar, por ejemplo, en un flujo subcrítico. Vamos a poner aquí un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, aquí este mismo, ya le vamos a poner este mismo. Le pusimos aquí. Ya, es un poquito más elevado. Ya, aquí tenemos una sección de control, un tirante crítico. Este es un flujo subcrítico, ¿no? Este es un flujo subcrítico y este es un flujo supercrítico, ¿ya? Este es supercrítico. Entonces nos dice, los perfiles que debemos trazar o calcular, se procede desde la sección de control hacia aguas arriba. Y aquí tenemos desde el tirante crítico hacia aguas arriba para un flujo subcrítico y en un flujo supercrítico desde la sección de control para abajo podemos determinar eh, nuestra curva de Manson, ¿no? Nuestra curva de flujo gradualmente variado. ¿Ya?
Los diferentes métodos de cálculo tienen como finalidad describir las características del perfil flujo a lo largo de un canal y un curso natural. ¿Bien? Algunos métodos son el método de integración numérica, integración gráfica, métodos de integración directa como BRIS, Backmitiv, los métodos de tramo a tramo, como el tramo directo, el paso estándar, esos algunos, ¿no? Tenemos también otras metodologías que podemos utilizar, ¿ya? En cuanto a los cuatro primeros métodos, se asume que una serie de valores del tirante, ¿ya? Es decir, dividimos entre dos tramos el tirante entre cada intervalo de tirante y se determina la posición donde se ubican estos tirantes, ¿ya? En los otros métodos se determina la variación de X y se determina el tirante para cada una de estas variaciones. Esas son las diferencias de los métodos, ¿ya? En cuanto a la integración gráfica, tenemos la ecuación para determinar los métodos, el método de integración gráfica, la variación de el delta X, ¿no? Aquí tenemos una planilla, una tabla en la que nos va a dar los parámetros que se deben proseguir, los cálculos que se deben proseguir, ¿no? Tenemos la base, la altura, el perímetro, el radio hidráulico, la pendiente, el CRU, la variación de delta X sobre delta Y, es decir, eh, con la ecuación que hemos determinado de la derivada de la energía, la variación del área y la pendiente, digo, la distancia a la que se van a generar esta variación de tirantes y cada que distancia hay entre el tirante 1 y el tirante 2, por ejemplo, ¿no? El método de tramos directos calcula con la ecuación de la energía de Bernoulli y la variación de la pendiente de fondo del canal por la variación de la distancia y la pendiente de la energía por la variación de la distancia, ¿no? Esto vendría a ser, en este caso, el delta X es igual a la variación de las energías dividido entre la variación entre el fondo del canal, la pendiente del fondo del canal y el pendiente de la línea de energía, ¿no? Ese es un esquema del perfil de flujo gradualmente variado. Tenemos, en un caso debemos, para determinar el flujo por tramos, determinar, ya cuando encontramos para el último paso, el promedio de las pendientes de la línea de energía, ¿no? Aquí, ¿no? Fíjense, área, perímetro, radio, pendiente y aquí la pendiente promedio, ¿no? Esta va a ser de esta más de esta, ¿no? De estas dos pendientes, por ejemplo, ¿ya? La variación entre Y1 y Y2, ¿ya? Con esa fórmula de delta X. Y aquí sus progresivas, por ejemplo, en longitud, ¿ya? El método estándar de tramo a tramo es un método que también se aplica a canales prismáticos, donde podemos iterar en función de las características del flujo, vamos arriba o vamos abajo, donde vamos a determinar en sí con la ecuación de la energía, donde debemos calcular, por ejemplo, aquí vamos a tener el ejemplo donde tenemos una sección, tenemos el delta X, las progresivas, calculamos, tenemos los tirantes, el área, el perímetro, el radio hidráulico, las velocidades, la energía, la línea de energía para cada uno de los tramos, la pendiente de la energía, el promedio de la pendiente de la energía, la pérdida de carga y la energía total, ¿no? Entonces tenemos que ver que estos tramos coincidan con los valores asumidos, ¿no? Si asumimos, por ejemplo, el tirante 2,
debemos verificar que esa energía asumida es igual a la energía que se determina en el tramo anterior, ¿no? Como en este caso, 2.587 sea igual a 2.586, ¿no? Entonces, en este caso, proseguimos con el cálculo y determinamos el perfil de flujo. Ya esto es para un flujo gradualmente variado. No solamente es el único método, sino vamos a ver ya en la clase práctica todos los métodos, ¿ya? Posteriormente tenemos el flujo rápidamente variado. Este flujo rápidamente variado hace referencia, por ejemplo, a un resalto hidráulico, ¿no? Eh, esta este flujo rápidamente variado cambia abruptamente las condiciones del canal, las características hidráulicas en distancias cortas, ¿no? Eh, por ejemplo, y tenemos por ejemplo un flujo supercrítico, cambia hasta un flujo subcrítico, y si para determinar estas características se utiliza la cantidad de movimiento y energía, ¿ya? Es la ecuación de momentum, donde hay los cambios de la energía, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la ecuación donde vamos a ver que el área por el tirante 1 va a ser igual a eh, el factor de Businek 1 por el caudal, la gravedad y el área 1. Tiene que igualarse con el área 2 y el tirante, el Businek en el punto 2, el caudal, la gravedad y el área, ¿no? Sabemos que Businek es una distribución de las velocidades en la sección transversal, ¿no? Si tenemos una sección transversal, y no todas las velocidades van a ser iguales en toda la sección transversal, ¿no? Va a haber velocidades menores en la superficie y en el fondo, al centro mayores, por ejemplo, o a 0,8 o 0,6 de la altura, velocidades mayores, ¿no? Entonces, la cantidad de masa o cantidad de movimiento es igual a esta ecuación, ¿no? Área por teniente, caudal al cuadrado sobre la gravedad por el área afectado por Kuznets, ¿no? Entonces, también podemos determinar con gráficas o con esta ecuación este es para canales rectangulares, ¿ya? Una vez que se comparan estas ecuaciones, simplificando los parámetros conocidos, podemos realizar una simplificación y determinar los tirantes conjugados, ¿no? Si, por ejemplo, la ecuación de cantidad de movimiento, la comparación del punto 2 al punto 1, esta que la tengo demarcada aquí, hay parámetros como la base y los caudales que son similares, ¿no? La sección si no cambia, hacemos simplificaciones y podemos tener ahí la relación de los tirantes, ¿no? Y el número de Fru en sección 1. Y con esto podemos determinar si se conoce uno de los tirantes, el otro tirante conjugado, ¿no? Si caso tenemos, por ejemplo, antes el tirante 1 y se desea conocer el tirante conjugado 2, de igual manera, podemos calcular con esta ecuación para nuestro canal rectangular. Número de Fru, velocidad sobre gravedad por la profundidad hidráulica, que en canales rectangulares esto es igual al tirante, ¿no? La pérdida de energía en el resalto se puede estimar con esta ecuación. Existen otras ecuaciones para determinar esa pérdida de energía, que son recomendaciones. Y para la longitud del resalto, aquí tenemos la ecuación que va a variar en K igual tirante 2 menos tirante 1, ¿no? Este K podemos, en alguna bibliografía cambia de 4 a 10, ¿no? Pero podemos utilizar con esta relación de 5.765 menos 0.0882 la relación entre los dos tirantes y determinar la longitud de resalto hidráulico, ¿no? O también podemos utilizar de forma gráfica la relación de la longitud y el tirante 2
con el número de Fru, ¿ya? Tenemos el número de Fru 1, determinamos L entre tirante 1, ¿no? 2. Ya, ese es uno de los métodos para determinar el resalto hidráulico, ¿no? Ahora, dentro de la energía específica, energía específica se llama a la cual el valor de la energía es mayor a la energía mínima, ¿ya? Y se tiene, por ejemplo, tirantes alternos. Si, por ejemplo, tenemos el régimen de flujo subcrítico, un flujo número menor a 1, el tirante 1 va a ser mayor al tirante crítico. Cuando tenemos un flujo supercrítico, un flujo mayor a 1, el tirante 2 va a ser menor al tirante crítico. ¿Ya? No el tirante 2, sino cualquier tirante en un flujo supercrítico tiene que ser menor al tirante. Y en un flujo subcrítico, cualquier tirante tiene que ser mayor al tirante crítico. ¿Ya? Es una de las comprobaciones o relaciones que podemos determinar para clasificar la curva de remanso, ¿no? Aquí tenemos la energía específica, que es el tirante más la energía cinética, la energía de velocidad. Y se supone que en todas las curvas graficadas de la energía específica se presenta esta característica. Ya hay una curva de pendiente de 45 grados, una línea recta donde no va a pasar ninguna relación de la energía con los tirantes, ¿no? Si graficamos los tirantes y la energía, se va a generar ahí asintóticamente una cercana a esa línea de 45 grados y también asintóticamente a cero el régimen supercrítico, ¿ya? Esta curva de relación. Si, por ejemplo, tenemos una energía, nos sirve para determinar si tenemos la energía mínima, que es la energía que se produce en el tirante crítico, ¿no? El tirante crítico y lo relacionamos con, por ejemplo, si tenemos en este caso una energía específica, tenemos una energía específica que es menor a la energía mínima. Para esa energía específica vamos a tener dos tirantes que se puedan generar, ¿ya? El tirante conjugado 1 y el tirante conjugado 2, ¿ya? Eso es para una energía específica de acuerdo a la gráfica de la relación entre el tirante y la energía. Siempre se va a dar tirantes conjugados para una sola energía específica, ¿ya? No menor, menor a la mínima, ¿no? Mayor a la mínima, perdón. Entonces, esta es la curva, esta es una curva de energía específica. Aquí está el tirante crítico, aquí está la energía mínima, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un resalto hidráulico, viene el resalto hidráulico con un flujo supercrítico y después se genera ah, ahí un punto de transición del tirante crítico a un flujo. El tirante 2 va a ser un flujo subcrítico y aquí el tirante 1, un tirante 1, un flujo supercrítico, ¿no? Si tenemos ahí, por ejemplo, de aquí el tirante crítico para abajo, todo esto tenemos un flujo supercrítico, ¿no? Aquí se van a generar de aquí los tirantes conjugado 1, ¿ya? Hacia arriba. Y de aquí, del tirante crítico para arriba, se generan el tirante conjugado hacia abajo, ¿ya? En un resalto hidráulico. En la curva de energía específica hay solo una solución, ¿no? Un tirante
crítico para una energía mínima, ¿ya? Para un tirante crítico y una energía. Y podemos cumplir esta relación, ¿ya? Que el caudal al cuadrado por una base dividido entre la gravedad entre el área al cubo es igual a 1. Es decir, para un número de Fru, este es el número de Fru igual a 1, ¿ya? Para determinar la práctica del tirante crítico en una sección cualquiera, se grafica nuevamente la área cubo sobre la base versus el tirante, donde A y B dependen de los, de ambos del tirante, ¿ya? Vamos a ver aquí la gráfica, perdón, esta es la gráfica, ¿no? De esta relación señalada anteriormente, el tirante crítico será el valor de Y, para el cual A al cubo dividido entre B es igual a Coriolis al cuadrado dividido entre la gravedad. Bien. En un canal rectangular, por ejemplo, se da este caso, el tirante crítico, ¿no? Caudal unitario cuadrado sobre la gravedad en raíz cúbica, ¿no? Y también la velocidad crítica va a estar en función de la gravedad y el tirante crítico. La energía específica mínima es 3 medios del tirante crítico que en muchos casos hemos utilizado en el diseño de la obra de toma, ¿no? Y al revés, despejando el tirante crítico es 2/3 de la energía mínima. La ecuación para encontrar este tirante crítico se puede determinar en función de esa energía mínima, ¿no? ¿Dónde se presenta esa aplicación de la curva de energía específica? En presencia de gradas, en la modificación de un ancho de un canal, cuando modificamos ancho de canal en gradas. En gradas, por ejemplo, ahí tenemos algunos valores de la variación de energía mínima tenemos unas gradas, ¿no? Este es en caso de angostamiento del canal, cuando hay reducciones del ancho, se puede ver que también se utiliza la energía específica, ¿no? Diferentes variaciones. Esta es la ecuación de la energía específica que puede expresarse en función del caudal. Y el caudal lo podemos determinar ahí en función de la energía, ¿no? Despejada. Entonces podemos determinar en este caso o graficar el caudal versus el tirante, ¿no? Y de esa manera tenemos esta gráfica, ¿no? El tirante versus el caudal. En esa gráfica es posible distinguir dos regiones que se puede presentar un flujo supercrítico y un flujo supercrítico, ¿no? Y además se debe verificar la máxima descarga o el caudal máximo que se presenta para un flujo en condición crítica, ¿no? La curva de descarga de caudal versus tirante se utiliza particularmente en la determinación de la capacidad de descarga de un reservorio, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos ahí un vertedero y ese vertedero queremos determinar a qué altura, cuánto caudal vierte, ¿no? Entonces, esa relación generalmente es utilizada o es traducida a una ecuación empírica de la ecuación del vertedero, ¿no? Con el coeficiente de descarga. Ahí tenemos, ¿no? Una curva de descarga.
Otra curva de descarga, podemos ver diferentes curvas de descarga. Se puede mostrar que la pendiente crítica de un canal rectangular ancho B puede determinarse de esta ecuación, ¿ya? Pendiente crítica, hemos dicho que la pendiente crítica la podemos utilizar de esta ecuación en velocidad al cuadrado, de los medios, caudal unitario, base, caudal unitario, gravedad y base, ¿ya? Tenemos la energía específica, ¿no? Vamos a verla rápido más y luego esto, ¿no? En una rápida, para diseños rápidas, bueno, es una teoría inicial, después vamos a ver el cálculo de rápidas, las consideraciones para estos canales. Una rápida no es más que un canal donde cambia en función de la pendiente del fondo del canal las características de hidráulicas como tirante y velocidades, ¿no? Y por ende también cambian un poco una curva de remanso, ¿no? En cualquier curva de flujo verdaderamente variado podemos tener este perfil, ¿no? Este es el perfil del fondo, pendiente del fondo del canal, la pendiente de la línea del agua y la pendiente de la línea de energía, ¿no? Y esa variación de la pendiente de la energía es la... hemos dicho que cuando son perpendiculares, paralelos estos, esta pendiente de pérdida de energía podemos calcular con la pendiente del fondo del canal por el delta X, ¿no? Pero en el caso de que estas no sean paralelas, como vemos aquí, si estas no son paralelas, ya no podemos utilizar esa ecuación, ¿ya? Podemos decir en este caso que la pendiente de la línea de energía por el delta X va a ser igual a la pérdida, ¿ya? Y esta pendiente de la línea de energía la podemos sacar de Manning, ¿no? De Manning, despejando de Manning, ¿ya? Así, en esta rápida en cuestión, tenemos un sin para cada tramo la energía total, ¿no? Cota, calado tirante y energía de velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no? En esta rápida podemos utilizar cualquier metodología para la determinación de la curva de remanso, ¿no? En este caso, estamos utilizando paso estándar donde tenemos las distancias definidas de la rápida, la longitud de la rápida. Podemos hacer variar en cada intervalo y para ese intervalo podemos asumir los valores de los tirantes y vamos iterando en realidad los valores de los tirantes. Sacamos su área, su perímetro, su radio hidráulico. Por ejemplo, primero tengo que empezar con este valor y determino área, perímetro, radio, velocidad y energía, ¿ya? Energía total, pendiente de la energía. Para el siguiente tramo yo tengo que determinar este valor de manera que esta energía en el tramo 2 se iguale a la energía del tramo 1, ¿ya? Obviamente para asumir este valor necesito determinar después su área, su perímetro, su radio, su velocidad, su energía, la pendiente de la línea de energía y sacar el promedio de estas dos. Después de esa pendiente, determinar la pérdida de energía y determinar la energía, digamos, este 3.27 menos 3.29 menos, eh, tenemos que determinar con esa energía por la longitud que se tiene por los 20, digamos, esta pérdida de energía total de 0.29 y perdón, se determina con esa pendiente de línea de energía, ¿no? Esos 0.014 multiplicados por la longitud, tenemos esta pérdida de energía, ¿no? Y después determinamos ahí la
la energía en el punto 2, ¿ya? Y por eso lo empezamos a iterar para que igualen las energías de las determinadas en el punto anterior con las asumidas, ¿ya? Los parámetros asumidos. Entonces, en este caso podemos determinar la curva de remanso, ¿ya? Y lo vamos a ver gráficamente para que puedan, o con un ejemplo para ver rápida, para que puedan apreciar de manera numérica el procedimiento, ¿no? Para las obras de regulación de caudales, por ejemplo, dentro de las obras de regulación de caudales tenemos los partidores o los repartidores. Para obras de regulación de niveles tenemos los barrajes, son SASUTs o los vertederos laterales, ¿ya? Entonces, aquí en la obra de toma hemos visto que este es un SASUT, es una obra de regulación de niveles, ¿no? Para elevar el nivel del agua. Las obras de protección son obras que tienen por la finalidad de proteger el canal a efectos externos o internos, ¿ya? La protección frente a efectos externos pueden ser un canal techado, es decir, cuando tenemos ahí una ladera de un cerro. Bueno, el cerro es así, ¿ya? Digamos que el cerro es así y se realiza un corte, vamos a realizar un corte para hacer un canal y si hay riesgo de que esto tenga desmoronamiento, bueno, en algunos casos es considerable que los canales tengan su tapa, ¿ya? Sean canales cerrados, pero que de igual manera funcionen a gravedad, quiere que tenga masa de aire, ¿no? Este va a ser el área mojada. Entonces, con esta razón de proteger que se llene de deslizamientos del canal, que tenga tapas, ¿no? Otros efectos, obras de protección son alcantarillas, ¿no? Una protección frente a efectos internos es el vertedero lateral para protegerlo de que el canal esté esté llevando caudales de avenida, ¿no? Caudales un poco mayores al caudal de diseño. En este caso, para evitar que el sistema de riego o de los canales esté funcionando con velocidades más altas o en algunos casos donde estén tuberías funcionando a presión o estén canales con tapa funcionando a presión, para evitar esto, que pase el caudal para el cual ha sido diseñado el canal, se construyen los vértices laterales para que el excedente vuelva a cauce, ¿no? Natural. Tenemos un paso de alcantarilla en un camino, es una obra de protección, y podemos ver, por ejemplo, esto es, sí, este es una obra, por ejemplo, ya para obras de medición de aforo, para aforar caudales, tenemos vertedores que funcionan la calibración del vertedero en función de la altura y la ocasión del vertedero y su coeficiente de descarga. En función a la medida del tirante, podemos determinar el caudal por el cual está vertiendo, ¿no? El caudal que circula. Los aforadores, tenemos como el aforador Pacha, eh, un Venturi, el vertedero tipo común, ¿ya? Eh, Esos son los aforadores. Este es un vertedero triangular que, de acuerdo a su característica y las características de espesores de la pared del vertedero, ya sea de gruesa o delgada, y sus coeficientes de descarga se determina en el caudal que circula a través de esta ventana. Ya, estos son aforadores, entonces son como el canal partial, donde tiene sus secciones características, ¿no? Para determinar su dimensionamiento y su construcción, ¿no?
de acuerdo a las alturas que se pasan por el canal parcial, de igual manera se pueden medir los caudales. Tenemos dos links para la revisión de la bibliografía. Entonces, con esto hemos concluido la parte teórica en la que revisamos las ecuaciones con las que se deben emplear, ya sea en canales rápidas, para la determinación de las características hidráulicas y el diseño mismo de canales, ¿no? Hemos visto el diseño de canales que pueden ser por velocidad o fuerza tractriz y la clasificación del flujo gradualmente variable, rápidamente variable, las ecuaciones para la determinación de sus características, ¿no? Con esto podemos diseñar canales y empezar a diseñar rápidas o medios de caudal, ¿no? La siguiente presentación va a involucrar las obras o estructuras de arte, ¿ya? Las estructuras de arte que van a considerar aspectos de ubicación, topografía, donde es aconsejable realizarlas, como alcantarillas, acueductos, sifones, puentes, canales, etcétera, ¿no? Algunas consideraciones constructivas y recomendaciones hidráulicas. Eh, Vamos a detener la Recording grabación. stopped. Y en las 10 de mañana vamos a continuar con este tema, ¿ya? El tema de obras de arte para posteriormente pasar a los ejercicios, ¿ya? Los ejercicios para el diseño de cada una de estas obras de arte y de canales, ¿ya? ¿Alguna consulta? Todo claro, Inge. Ya, bueno, esto lo visto en la hidráulica, solo estén recordando, entonces nos vemos el día de hoy, ¿no? Mm, Hasta mañana y que tengan buenas noches. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge.